¿Por qué el Rubius dijo esto en un clip? Ya no juegas a Genshin. A veces me meto, pero me da pereza la movilidad y tal. Es que el WoW tiene... El último parche, por ejemplo, han metido en plan que puedes ir con moto, ¿sabes? El anterior metieron un vuelo. O sea, hay 1000 cosas de movilidad de la hostia, ¿sabes? Para personajes también. Me gusta mucho más. ¿Por qué hay tantos creadores que a pesar de jugar otros gachas, todos juegan Wuthering Waves? ¿O por qué hay tanta gente fuera de la comunidad gacha que está probando este juego, o muchos creadores fuera de la comunidad gacha que le están dando una oportunidad a Wuthering Waves? ¿Por qué Tencent eligió invertir, que es uno de los macrogigantes más grandes a día de hoy de las empresas de los videojuegos de toda la historia de la humanidad, decidió comprar Kuro Games e invertir en este pedazo de gacha? ¿O por qué Kuro Games puede sacar más rápido personajes, mapa, versiones, calidad de vida, ecos, enemigos, actualizaciones, armas y skins de casi cualquier cosa que te puedas imaginar, y nos puede dar buenas collabs, buenos aniversarios y todo lo que está bien en general? Quedaros hasta el final porque hay mucho que analizar actualmente de Wuthering Waves, así que dejar un buen like, una buena ulti de Met, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Tenéis una suscripción lunita todos los días gratis por apoyar el canal de forma free to play, y lo que más ayuda es suscribirse con campanita y los puntitos del hype, y lo que más os hace ganar eso. Que aprovechen si están comiendo, bienvenidos invitados a los streams y gracias por estar detrás de la pantalla. Y vamos con... Quiero que completéis la frase antes de ver el vídeo en los comentarios. Wuthering Waves es... Y os dejo vuestro libre albedrío para que el chat, o sea, para que la caja de comentarios sea una definición de la opinión general de la gente. ¿Wuthering Waves ahora mismo el mejor gacha del mercado? Es una gran pregunta que se puede contestar de diversas formas. No es el más famoso, no es el que más dinero genera, no es el que tiene la comunidad más grande y no es el que lleve más años dominando las redes, la creación de contenido, YouTube, y ni siquiera es el que más números tiene, que lo hemos hablado muchísimo. ¿Puede que sea el mejor por ello, o se puede ser el mejor sin dominar todos estos aspectos? Es lo que vamos a ver hoy. Antes de que alguien cierre el vídeo pensando, vale, un fanboy del WoW, aguanta, porque hoy voy a decir que no voy a decir que Wuthering Waves sea perfecto. Tiene problemas, tiene decisiones raras, tiene cosas que todavía puede mejorar. Su aniversario tuvo una parte de la comunidad que lo criticó todavía, o algunos sistemas de la collab, por supuesto, que también levantaron polémica, aunque a día de hoy en internet que no genera polémica, tener en cuenta eso. Y aún así, comparándolo con Genshin, con Honkai Star Rail, con ZZZ y con la mayoría de gachas actuales como el NTE o como el Arclight Zenfield, que están queriendo también competir por el Big Five de los 5 más vendidos o queridos por la comunidad o lo que sea, hay una razón muy concreta por la que WoW quizás está compitiendo para estar por encima. Es el gacha donde se nota que estás jugando tú, no tu billetera, no tu suerte, no tu banner favorito. Tú. Es un género donde muchas veces parece que la cuenta juega por ti, que el gacha te incita a lo que ellos quieren y no lo que tú quieres, que el juego al final está jugando contigo y todas las reglas por las que se construye cada uno de los gachas están al final manipulando la opinión del jugador o las decisiones que quiere tomar en su cuenta. Pensarlo un segundo. La mayoría de gachas te venden personajes, te venden animaciones, te venden trailers increíbles, te venden waifus, juzbandos, números grandes, constelaciones, dupes, armas, conos, motores, artefactos, reliquias, discos, ecos, lo que sea. Pero llega el momento de jugar y muchas veces el juego se reduce a una pregunta. ¿Tu cuenta tiene suficiente daño o has metido a tu cuenta suficiente dinero? Al final los gachas muchas veces se resumen en absolutamente eso. Si no esquivas bien, no. Si no entiendes bien al enemigo, tampoco. Si no sabes castear una ventana de daño o has mejorado como jugador a la gestión de recursos, no. Y con recursos me refiero también a los recursos con dinero. Simplemente tienes un personaje, tienes al personaje correcto, con el arma correcta y los stats correctos. Y con eso puedes pasarte todo el contenido y sentir, con muchas comillas, que te estás divirtiendo más todavía. Aquí es donde WoW rompe esa comparación. En Wuthering Waves puedes tener una cuenta buena y jugar fatal, pero también puedes tener una cuenta normal y, si eres bueno, hacer todos los endgames y cosas que otros gachas directamente te ponen la barrera de ser imposible. Pensar en los endgames de vuestro gacha favorito, y los que jugáis WoW, pensar en los endgames de WoW. La máxima dificultad es tener más tiempo jugando para sacar más equipos que puedes acelerar con dinero, pero la Matrix al final se basa simplemente en tener más equipos que con el tiempo podrás hacerlo. Y esa es la diferencia entre un gacha que entretiene y un gacha que te reta. Vamos por partes.
Primero, el combate. Genshin Impact fue revolucionario en su momento. Eso hay que decirlo, es un hecho, es un facto. Negar lo que hizo Genshin sería absurdo. Genshin abrió la puerta a que los gachas dejaran de parecer juegos de móvil pequeños y empezaran a sentirse como juegos enormes, bonitos, ambiciosos, con mundo abierto, música brutal, personajes memorables, una comunidad increíble, cosplays, convenciones, una atmósfera general, cosa que aún tienen que construir otros gachas. Y recuerdo y os hago recordar cómo era Genshin en su segundo año, que es lo que ahora mismo lleva WuWa. La ejecución importa menos que la preparación en el combate. En Genshin gran parte de la dificultad real está antes del combate. ¿Qué equipo llevas? ¿Qué artefactos tienes? ¿Qué rotación haces? ¿Qué reacción estás usando? ¿Y cuánto te está obligando el juego a jugar lo que el juego quiere que juegues? Eso no está mal. De hecho, para mucha gente es prácticamente lo que buscan y están contentos con eso. Pero cuando hablamos de mejor gacha actual, no se puede dar el primer puesto a un juego donde en muchas situaciones el combate se siente más como ejecutar una hoja de Excel o que te obligan a jugar la mecánica que tú quieres, que como pelear contra un enemigo, que al final pelear es poner en cuenta y en la mesa tus habilidades, tus skills, lo que aprendiste, el gameplay y esquivar y muchos otros factores, que no solo es lo que el juego quiere, cuando el juego quiere, y que tú al final sientas la necesidad de sacar dupes, arma y gastar resina en artefactos. En WuWa el combate exige estar despierto, esquivar importa, hacer un par en el momento correcto importa, cambiar en el momento correcto importa, leerle el boss importa, saber las mecánicas que tiene y cuando te one-shotea importa, saber hacer la fase correcta. Y os recuerdo a Ibati y a algunos otros bosses que la gente le duele la cabeza cada vez que se los recordamos, recuerdos de Vietnam, importa, y saber cuándo pegar y cuándo no pegar importa. Lo más importante, cuando fallas una rotación o un concierto, o sea, una intro, un outro, una ulti que no entró en tiempo, un bufo que se te fue, importa. Y esto es muy interesante. Para algunos jugadores puede que esto sea frustrante. Para mí es exactamente lo que hace que el juego sea especial. Siguiente punto. Hay muchos gachas que pensáis que al final siguen la misma rutina y estructura con las diarias. Cómo se juega, qué ventanas tiene, qué cancel te permite, el equipo sirve. Entras, haces diarias, gastas resina, haces a lo mejor un poco de subir artefactos o ecos cada un poco de tiempo, revisas a lo mejor algún banner o incluso muchos después de hacer todo lo que tenéis que hacer. Seguramente entráis a la tienda a revisar de bueno, alguna cosa me sirve. Igual cuando subes de vez en cuando artefactos o haces alguna cosa extra, te quejas del RNG, cierras el juego. Esa es la rutina habitual. WuWa también tiene una rutina parecida normalmente, pero tiene diferencias. WuWa no solo quiere que consigas personajes, quiere que aprendas a usarlos. Aparte de eso, el siguiente punto es la exploración. Aquí la comparación con Genshin es inevitable. Genshin sigue teniendo uno de los mundos más bonitos y mejor construidos del género. Pero WuWa entendió algo que muchos gachas de mundo abierto no entendieron. Explorar no debe sentirse como ir andando con freno de mano. Por eso, la exploración de WuWa con la moto actualmente o con el planeador que hay en diferentes zonas antiguas hace que sientas como literalmente un Genshin con esteroides. Literalmente el clip del Rubius que os puse al principio es la realidad de todo jugador que juega a ambos gachas. Y no solo eso, porque ahora vamos a mencionar, por ejemplo, las compartimentaciones en exploración del Star Rail o el ZCZ. No se siente como mundo abierto, pero sí tiene sus cosas buenas, porque hay jugadores que podrían sentir que igual exploran un par de salas más y luego ya dejan eso para después porque está mucho más limitado, mucho más organizado y esquematizado para que no te dejes cofres, zonas, secretos y demás, pero también se siente como que no es libre y como que no es un mundo abierto real. O podemos hablar de Arknight Senfield, que su exploración también podría parecer mucho más esquematizada y en el caso mío la siento mucho más tosca la exploración, pero es que además depende de la fábrica y si no avanzaste suficiente la fábrica sientes que no puedes acceder a ciertas zonas, que es verdad que nos recuerda un poco a las MOs de Pokémon, pero realmente la gente lo que quiere cuando explora es relajarse, no tener límites, no tener el cerebro a 1000 revoluciones, y eso se nota a día de hoy en las calidades de vida en la exploración que podríamos llegar a tener y que tenemos en Wuthering Waves. Creo que si hay que buscarle un pero a cada una de las zonas de cada uno de los gachas, normalmente le encontramos un par de peros a cada uno de ellos. Pero, ¿hay algún pero para Wuthering Waves? Pensarlo. ¿Alguien se ha quejado alguna vez de la exploración de Wuthering Waves? Porque incluso a Genshin se le encuentran pegas en el sentido de que últimamente la exploración te llevan mucho de la mano, te saltan misiones secundarias que te secuestran y te obligan literalmente a tragarte el texto para poder seguir explorando. También hay cosas ya demasiado sencillas y ha pasado la exploración de sentirse algo libre a
sentirse como hecha para bebés o para niños pequeños, o al menos eso es una sensación personal que tengo últimamente con la exploración, que no está mal y me gusta, pero cada día es más facilitada como para gente que tenga incluso problemas de inteligencia, la verdad. Pero en Guwa no pasa esto, solo es calidad de vida para poder disfrutar cada uno a la manera que le guste. Correr por las paredes, encadenar desplazamientos, volar. Al final Genshin también se siente tosco. Si moverte por el mapa se siente lento, cada cofre es trabajar. Si moverte por el mapa se siente bien, se siente fluido, cada cofre es una excusa para seguir jugando y divertirte. Y en Guwa esto tiene una ventaja brutal. El mundo no siempre tiene la mejor narrativa ambiental como otros gachas. No el mundo, o sea, no digo que todas las zonas sean icónicas o súper memorables, pero lo que busca el jugador, que es tener mapa abundante y que disfrute y se divierta mucho con cada mapa, lo tiene sin ningún tipo de pero. Porque además, si hablamos de la comparación de con qué frecuencia traen mapa y mapa grande de calidad, ya no hay punto de comparación con el resto de gachas. Todo esto conecta con algo que mucha gente no sabe explicar, pero sí siente. Hay juegos donde abres el mapa y piensas, uff, ¡qué grande! Tengo que limpiar esto. Y hay juegos donde abres el juego, abres el mapa y piensas, vale, voy a empezar a sacar, por ejemplo, todas las carreras de moto. O voy a sacar, como está dividido en zonas, pues voy a hacer la ruta primero de las misiones que me marca el tal. O voy a entrar al mapa porque está estructurado en el mapa y voy a sacarme hoy, pues todos lo que sea que me marca el mapa, que puedo sacar uno por uno. Y al final acabas divirtiéndote. No es una pieza invisible con números. No es únicamente más crítico, más daño, más ataque, y no solo es al final volverse loco por construir un personaje, en este caso hablando de las builds, que es el siguiente punto, sino que a día de hoy el combate, la integración con los ecos, el poder tener la suficiente recarga, el concierto, el forte, el fijarte en alguna cosa más que no solo es elemental ulti como prácticamente últimamente todos los gachas, y que eso no pase la línea de la complejidad, porque ahora voy a citar Arknights Zenfield, y si bien siempre dije que es un buen juego, entiendo que el combate de Arknights es demasiado complejo. Wuthering Waves, de nuevo, está en el equilibrio intermedio para que el combate sea algo que para muchos puede parecer difícil en principio, pero que después se adapten a que cualquier jugador pueda terminar entendiendo cómo es una rotación limpia de un equipo. Pero no solo eso, sino que cuando ya te adaptaste perfectamente al juego, tienes los equipos de Quickswap, es decir, tienes a elección rotaciones mucho más complejas para hacer mucho más daño, lo que puede darle una capa extra de profundidad al combate si ya sientes que te aburriste del combate normal de Wuthering Waves. Os pregunto yo a vosotros, ¿dónde hay un gacha que haya una profundidad mayor a la profundidad establecida del combate y que eso para muchos sea una prueba extra de poder entrar en un nuevo nivel de profundidad para poder disfrutar mucho más del juego? Genshin no tiene eso, y Arknights no tiene una capa inferior que haga que su combate complejo realmente pueda sentirse como que hay una capa adicional. Hay un modo de combate a elección y eso no lo tienen muchos gachas actualmente, y menos el Honkai Star Rail, que es por turnos. Siguiente punto, el respeto al jugador, que aquí ya muchos diremos, ya está, tienes toda la razón, señor de la pantalla, pero no me la deis. Entender y tener criterio propio para comparar lo que estoy explicando. Guwa no es que regale todo, no quiere que no gastes, porque es un gacha y quiere que gastes. No juega tanto al FOMO, aunque es inevitable cuando las versiones salen rápido, hay mapa, hay muchos personajes nuevos y hay power creep, que al final no tengas inevitablemente FOMO y ganas de sacar todo. Y no significa que el gacha deje de ser un gacha, es un gacha. Pero otra vez saca ventaja de todo. No tiene 50-50 en el banner de armas. Tiene 10 menos de pity que la mayoría de gachas, que suelen tener el pity cerca del 90, u otros tienen pity cerca del 100 o 120. Te da muchos deseos como para sacar un solo pity por versión, cosa que otros gachas no hacen. Te permite conseguir muchos más deseos extra o incluso comprar constelaciones, que las constelaciones o los dupes en los gachas suele ir acompañado de otro 50-50 perdido o de otra posibilidad de gastar una cantidad enorme de deseos. Y Wuthering Waves cuida al jugador porque por lo que es equivalente a 45 deseos sin 50-50 ya sacas con los corales 1 o 2 dupes si puedes de personajes. Es una locura lo que te pueden llegar a dar. Y comparado con muchos competidores, Guwa ha mostrado una voluntad bastante clara de reaccionar, compensar, mejorar calidad de vida, ajustar sistemas y empujar recompensas cuando la comunidad lo pide. El aniversario tuvo críticas,
Pero la realidad es que fue un buen aniversario y lo único que le faltaba a la gente y por lo que lloró tanto fue porque no había un personaje gratis cuando la siguiente versión con la collab nos dieron a Rebecca gratis. Que Rebecca es espectacular y es un soporte de cargados para muchos otros personajes fuera solo de Lucy. Y que seguramente sea buena para Yang Yang SP, para quien pueda jugarla o sacarla dentro de poco. Y no solo eso, sino que nadie se ha quejado y la High Roy es actualmente el año entero, yo creo, más completo de un juego gacha que ha habido en mucho tiempo. 3.0 mapa y 2 personajes nuevos. 3.1 mapa, mejor todavía, y 2 personajes nuevos, que fueron Aemeth y Luke. 3.2 que fue perfecta para descansar. Nadie puede decir que la 3.2 fue mala o sí que fue relleno, pero no fue relleno del que se queja la gente. Fue una versión con un solo personaje nuevo que fue Sigrika para respirar, donde no había mapa, para acumular recursos y para acumular astritas, porque luego en la 3.3 venía el aniversario con zona nueva, con Hiyuki, con Denia y posteriormente la collab de la 3.4 con Lucilla, con Lucy, con Rebecca, no había zona nueva, pero sí que se ha sentido bastante llena la versión y además ha durado 30 días, que es menos de lo que dura una versión, para que cuanto antes llegue la 3.5. Y vaya, todo el mundo está diciendo que la 3.5 parece una 4.0. ¿Alguien tiene alguna queja del año completo de Wuthering Waves? Decirme un gacha que haya podido hacer durante un año entero todo esto a un nivel tan alto y que encima los jugadores, aunque haya críticas de vez en cuando, porque no se puede hacer todo perfecto, ni mucho menos se puede contentar a todo el mundo, ni mucho menos en la comunidad habla hispana, que es en la que estamos, que he dicho siempre que es la que menos poder adquisitivo tiene y por ende más va a migajear recompensas, pero entendiendo ese factor y filtrando qué parte viene simplemente por el contexto sociocultural y político, decirme un gacha que no lo haya hecho 10 de 10 durante un año entero sin parar. Decirme uno, no existe, no lo hay. Algunos se van a enfadar en los comentarios porque le gustará mucho su gacha y querrá inflarlo un poco más. Pero esto de WoW no es inflarlo, es la realidad, son hechos, son pruebas comprobables, o sea, es una locura. Y cuando tú juegas un gacha, no estás comprando un juego y ya está, estás confiando tu tiempo a una empresa y tu dinero en muchos casos, aunque el tiempo es suficiente porque vale mucho más que el dinero. Voy a entrar cada día. Voy a invertir recursos, voy a encariñarme con los personajes, voy a planificar banners, voy a esperar meses por contenido, voy a entrar a una comunidad o voy a empatizar o darle la confianza a un creador para que más o menos me guíe sobre qué tirar, qué no tirar, qué es mejor, qué es peor o que haga las cosas en referencia a lo que este creador me aconseja. Todo eso al final también es parte de tu día, de tu rutina y es algo a tener en cuenta y respetar por parte tanto de la empresa como de nosotros, los creadores. Y vuelvo a lanzaros la pregunta. ¿En qué gacha sentís que todo esto tiene el valor y el respeto que se merece? ¿Qué empresa creéis, y no solo con un juego, sino con dos, que realmente tiene en mente, aunque valga la redundancia, que todo esto hay que considerarlo y ponerlo en primera prioridad para que un jugador decida elegir y jugar un gacha? La respuesta es obvia y desde luego Hoyoverse no es ese gacha, lo siento mucho. Y con Wuwa ahora mismo esa sensación es muy fuerte. No porque todo sea perfecto, sino porque se nota una dirección. Más plataformas, más colaboraciones grandes, acaba de salir en Xbox, más contenido, más ambición, más intentos de mejorar la experiencia. Cada día las misiones dan menos ganas de dar el botón de skip porque todas son cine absoluto y sabes más o menos cuál es relleno y cuál es una de las principales para leértela entera y disfrutar. Y acabas llorando con la mitad de las misiones. Una collab espectacular que ha marcado un precedente y que se va a estudiar a partir de ahora en cómo hacer una colaboración entre un juego gacha y una IP bastante establecida. Y esto es increíble porque no teníamos una collab así de bien hecha desde la de Fate y Star Rail, y aún así tiene sus peros y aún así creo que no ha superado la de Cyberpunk con Wuwa. La de Cyberpunk y Wuwa es la mejor collab que ha habido nunca en la historia de la comunidad de juegos gacha en general. Y de nuevo, no porque sea mi opinión en este caso, sino por todos los factores comparables que se pueden poner sobre la mesa para poner a Wuthering Waves como vencedor. Es una locura. Wuwa está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos, acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesita
favoritas y que no te puedes perder. Así que, Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis, y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Loot Bar. Ahora vamos a lo importante. Comparación directa. Wuwa tiene un sistema de combate que puede estar posicionado como uno de los mejores de todos los gachas habidos y por haber. Wuwa tiene una exploración sin peros y sin buscarle al final ningún tipo de problema en comparación a la mayoría de exploración del resto de gachas. Wuwa tiene el respeto de la empresa y de los jugadores hacia la empresa y tiene el mayor respeto hacia los jugadores que se puede demostrar con la comunidad. Wuwa tiene ahora mismo las mejores misiones junto con botón de skip y mejores que las de Genshin a día de hoy de la comunidad gacha en general, que parecen películas literalmente. Wuwa ha tenido los mejores aniversarios y no ha tenido muchos porque solo ha tenido 2, pero el último sí que ha cumplido. No ha hecho que todo el mundo esté contento como el de ZZZ, que le dio muy buena publicidad, pero también a veces es mejor mantener bien y una constante en todas las versiones que hacer ruido una sola versión y que luego las gráficas después de un pic muy grande hagan ¡pa! Y se estampen. Y eso ha pasado con ZZZ y los jugadores de CZ sabéis que es comprobable y podéis ir a revisarlo. Wuwa, a pesar de que el aniversario no haya explotado como el CZ, ha sabido mantener durante todas las versiones la atención, el hype, el cariño y el crecimiento continuo de forma sólida, que eso es más importante que cualquier pic o cualquier piquito en una gráfica, que es muy interesante aprender de ello. El combate es más rápido, más técnico, es cómodo de mover, es más exigente, es más pensado para gente que quiere jugar activamente y no solo para gente que quiere hacer rotaciones como si fuera un Excel dando botones mientras mira a otro sitio, y no es por turnos. Y Wuwa, si lo comparamos con el resto de gachas a día de hoy, tampoco tiene una mecánica la cual te obliguen a jugar y que eso te separe del gusto total de lo que te puede gustar del juego, como Arknight Zenfield, que se posicionaba como uno de los grandes titanes de los juegos AAA gacha y ha acabado a día de hoy, y por desgracia porque me gustaba mucho, siendo prácticamente olvidado. No hay algo que tú digas, esto no me gusta del Wuwa, no hay un punto que tú digas, no voy a tocar el Milastra ni con un palo como en Genshin Impact. Wuwa, hasta las cartas son más entretenidas que las cartas de Genshin. Esto ya sí que es opinión personal, me gustaron más, pero porque no me obligaron a jugarlas literalmente como en Genshin. Y la exploración no está compartimentada como en el ZZZ, que tiene un muy buen combate. Y a veces las físicas ya se pasan y ha habido muchas polémicas con la línea más 18 y ciertos problemas muy graves e importantes a concienciar en la comunidad gacha. Y Wuwa no ha tenido jamás este problema porque sabe dónde está la línea, sabe dónde se encuentra lo turbio y dónde se encuentra simplemente el fanservice para que los jugadores disfruten de Cartetia y de Lucila y de todo el resto de vuestras waifus favoritas. Y eso es otro punto a favor por el cual hay otros gachas que no disputan la corona, y aunque Wuwa ahora mismo no esté en posición de disputarla, está comprando todas las papeletas para que inevitablemente el día que la corona tenga la posibilidad de moverse de dueño, Wuwa le mete una patada en la cara a Genshin y se lleve la corona del rey de los gachas. Está ahora mismo siendo el rey, comparándose un juego de 2 años contra un juego de 6 años, que no deja de hacerlo mal. Así que a día de hoy y de forma definitiva, por esto sabéis que todos los creadores de contenido están jugando Wuthering Waves, todos los creadores de contenido están dando la oportunidad, todos los creadores de contenido están diciendo que Wuwa lo hace muy bien y no ha habido vídeos criticando Wuwa, a diferencia de la oleada de vídeos criticando Genshin y otros gachas cuando tiene problemas, como lo que ha pasado últimamente con el ZZZ. No tiene picos altos y bajos como el Star Rail, que ha tenido actualizaciones muy malas con mucho texto, que literalmente la gente abandonó el juego masivamente y ha tenido que hacer locuras para poder remontar y reenganchar a la gente, perdiendo estabilidad y perdiendo crecimiento para solo tener que recuperar jugadores. Y sobre todo, Wuwa tiene un crecimiento exponencial,
una empresa que solo quiere ver el juego mejor, y cuando lo juegas tú sientes unas ganas de que el juego quiere ser mejor y darte lo que exactamente necesitas, que no he visto en ningún gacha. Y he jugado Star Rail, he jugado el Arcnight Zenfield, he jugado AFK Journey, he jugado el Duel Night Abyss, he jugado Genshin Impact, he jugado el propio Wuthering Waves, que lo estoy jugando ahora, y he jugado un montón de gachas desde la posición, el Tower of Fantasy en su momento, he jugado el NTE, que estuve en su campaña hace poco, y tengo pendiente un salseo que contaros de NTE y con la empresa porque lo hicieron muy mal conmigo. Y habiendo conocido y jugado todos estos gachas, he de deciros que detrás de la experiencia de estar al día con todos ellos, porque tengo gente cercana que juega Star Rail y me tiene al día con el nivel de Star Rail y sé lo que hay cada momento constantemente, y mis editores juegan CCZ y también me cuentan las cosas buenas y malas que tiene, aparte de la comunidad, que se ven las polémicas que hay, que actualmente la línea estable de lo que te puede brindar un gacha, que siempre va a ser más de lo que parece que necesitas o que se merece que te den, la tiene continuamente Wuthering Waves. Cuando juegas más de 2 meses o un solo mes a Wuthering Waves, acabas dándote cuenta que sientes que Wuthering Waves se merece más. Y creo que todo el que esté viendo este vídeo, el que haya jugado alguna vez Wuthering Waves, o los creadores que lo estén probando o que estén subiendo contenido de este gacha a su canal, tendrán exactamente la misma sensación de que Wuthering Waves se merece más. ¿Tiene problemas? Sí. ¿Puede mejorar? Muchísimo. ¿Tiene RNG? Como todos los gachas. ¿Tiene decisiones discutibles? Por supuesto, porque es un gacha y al final es uno de los sistemas en los que un casino se comprime para que lo tengas en tu PC, en tu móvil, y cualquier jugador de videojuegos general pueda entrar a esa mecánica de la aleatoriedad y de los casinos, literalmente. Pero ahora mismo, si alguien me pregunta cuál es el gacha que mejor mezcla combate, exploración, personajes, ambición, calidad de vida, potencial a futuro, misiones, aniversarios, colaboraciones y reputación y respeto de la comunidad, mi respuesta está clara: Wuthering Waves. Y no lo digo porque sea el más popular, porque no lo es. Y no lo digo porque sea el que más dinero me da, porque tampoco soy creador oficial de Wuthering Waves, así no pueden decirme lo que tengo que decir o puedo hablar de leaks perfectamente. Lo digo porque es el que cuando lo juegas más veces te recuerda algo que otros gachas han ido perdiendo. Que antes que un gacha, antes que un banner y antes que el meta, antes que las tiradas, antes que las lucecitas, es un videojuego y tienes que jugar y divertirte con ello. Y de esto se están olvidando el resto de casinos con patas que hay actualmente en el mercado gacha. Esto debe ser un videojuego y WoW, cuando funciona, se siente como un videojuego de verdad. Ahora os pregunto a vosotros, ¿creéis que Wuthering Waves es el mejor gacha actual o todavía le falta superar a muchos otros que llevan más tiempo? Os leo en comentarios y dejadme qué es lo que necesitaría Wuthering Waves. No soy el CEO, no estoy pidiendo feedback. Quiero saber como creador vuestra opinión real. ¿Qué necesitaría Wuthering Waves para coronarse como el rey de los gachas a día de hoy? Si queréis que haga una comparación directa con alguno de los otros gachas y hacer una miniserie de WoW versus Genshin, WoW versus Honkai Star Rail, WoW versus Arcnight Zenfield, WoW versus NTE, si queréis que haga una comparación directa o una serie haciendo una comparación directa con cada uno de los gachas, dejármelo en los comentarios. Cuidaos mucho, tened muy buen día, no sé, miñis, gracias por llegar hasta el final y chaito.